Y ahora es un gusto recibir a Ramón José Medina, que es integrante de la Mesa de Unidad Democrática Venezolana. Gracias por estar con nosotros, muy amable. Ustedes por la oportunidad. Recién estábamos discutiendo una cosa argentina, pero me parece que usted tiene una cierta experiencia, que es el uso de las cadenas nacionales y de los medios de comunicación desde el aló presidente para aquí. ¿Qué visión tiene de esto? Más que el uso, el abuso de la potestad que tiene el Estado para precisamente utilizar ese mecanismo para no solamente identificar problemas, sino para anunciar decisiones de fondo, siempre dentro del marco no solo de la exclusividad, sino de que tiene que ser dentro de un marco de la excepcionalidad. En Venezuela, por el contrario, eso se ha convertido en una rutina, una forma de que el gobierno utiliza, insaciable como es, porque ya en Venezuela existe verdaderamente una autocensura que impide que los venezolanos estemos informados adecuadamente y oportunamente de las cosas que suceden en el país, y que haya además apertura en términos de opinión. El gobierno utiliza las cadenas abusivamente en un promedio, yo diría que interdiario, sino diario, para hacer proselitismo, claro. Hacer proselitismo, cualquier actividad que hace el presidente o alguno de sus ministros se hace por cadena y se transmite por cadena nacional. En las últimas horas nos volvimos a consternar todos ante la desaparición de Potosí, de Nairobi Potosí, bien digo, Nairobi Pinto, perdón, Nairobi Pinto. Y antes la muerte de dos dirigentes cercanos a Leopoldo López, que son hechos extremadamente graves. Pero hay un marco que a mí me gustaría que usted definiese de lo que está pasando en Venezuela por estas horas. Bueno, evidentemente hay hoy día una conflictividad presente en Venezuela que no conocíamos. En los últimos tiempos es cierto que había una gran conflictividad en términos de los reclamos, sobre todo sociales, al gobierno. El último año hubo más de 5.000 protestas, pero el tema de la violencia, como se ha desarrollado en los últimos tiempos, no lo conocíamos, a pesar de que la inseguridad en Venezuela es un elemento fundamental de la vida diaria de nosotros. Ha habido mucha inseguridad en los últimos tiempos porque la delincuencia se ha ido desbordando. El gobierno ha sido sobrepasado en esa actividad. Ahora, hechos como el que usted señala, más los 40 fallecidos durante los días de las protestas desde enero hacia acá, pues evidentemente reflejan un clima muy grave en cuanto a la situación que estamos viviendo. ¿Tienen posición tomada o tienen algún indicio de qué ha pasado con la periodista? Porque ahora el gobierno dice que es la oposición la que ha generado estas secuestros. Bueno, no es raro que el gobierno utilice esos mecanismos y esas respuestas irresponsables ante situaciones como esta. La verdad es que no se explica el por qué un secuestro de ese tipo planificado frente a una periodista que por demás es la coordinadora de las corresponsalías en el interior de un canal de noticias, Globovisión, un canal de noticias que por demás adquirido recientemente por alguien afecto al gobierno. Aún, le insisto en lo insaciable, el gobierno no se satisface con que se plieguen en un porcentaje superior al 60 o al 70%, los quiere 100%. Y nosotros pensamos que la corresponsalía ha tenido un trabajo, sobre todo en los noticieros diarios, muy efectivo en cuanto a la presentación de la noticia que se ha estado sucediendo en algunos sitios en el interior del país. Eso ha molestado al gobierno. No quiero imputar la responsabilidad de lo que esté sucediendo con relación a esta periodista al gobierno, pero lo cierto es que es muy extraño que se dé de esa manera un secuestro por el cual además no se ha pedido rescate hasta ahora. Entonces no se conoce. Así pasó con los dos muchachos fallecidos el día sábado. Ramón, háblele especialmente a los argentinos. Usted sabe que dentro de la Argentina el propio gobierno se ha sentido muy encolumnado con el proceso chavista, pero digo, al común de la gente, aquel argentino que siente que hay un proceso de revolución, de cambio, de reivindicación de los valores nacionales en Venezuela y que defiende el proceso tanto de Chávez como de Maduro. Creo que no solamente pasa en la Argentina, en muchas partes hay el imaginario de que verdaderamente en Venezuela se está viviendo una revolución. Lo cierto es que nosotros tenemos 15 años bajo un gobierno que ha tenido los ingentes recursos provenientes del petróleo, como nunca lo habíamos tenido en la historia venezolana, desde que el petróleo a mediados del siglo pasado se convirtió en una fuente de riqueza. Lo cierto es que nunca había tenido tanta popularidad un gobierno y tantos recursos en su mano como para solucionar los problemas fundamentales que tenemos, que son problemas de salud, son problemas de escasez, inflación del 56%, inseguridad, problemas de educación, problemas de servicios públicos, electricidad. Es decir, nada de los problemas que teníamos en el 98, que fue cuando Chávez legó
con la mítica presencia o oferta de que una constitución no debe solucionar los problemas nuestros, con ese fetichismo propio de los caudillos, pues lo que tenemos hoy son cifras verdaderamente espeluznantes en cuanto a los resultados de una gestión muy poco satisfactoria para los venezolanos. Eso hace que hoy día la conflictividad que estaba solapada, presente allí en los últimos años, reviente de la manera como ha reventado este año, con un gobierno con mucho menos soporte popular hoy día, con un liderazgo mucho más débil que el de Maduro. Maduro no es comparable desde el punto de vista del liderazgo político con Chávez, tiene problemas internos como no los tenía Chávez, tiene que negociar con el militarismo que está muy presente en su gobierno, al punto de que tiene más de 400 militares activos en cargos de ejercicio político, entre ellos los ministerios más importantes, tanto de la economía como de política y seguridad. ¿Hay república hoy en Venezuela? Aquí perdimos la institucionalidad hace mucho tiempo. Chávez, a partir del 99, una vez aprobada la Constitución, fue cada vez más posicionándose, conculcando los poderes públicos, violentando la Constitución, que se le convirtió a la postre en una camisa de fuerza. Trató de modificarla en el año 2007, fue derrotado en un referéndum constitucional, pero en todo caso, violentando la Constitución, lo aprobó por leyes muchas de esas modificaciones que pretendía hacer constitucionalmente. Y hoy día, fundamentalmente, las instituciones, si es que podemos llamarlas entre comillas, que existen en Venezuela, están absolutamente al servicio del Ejecutivo. Entonces no hay Estado, claro, porque el Estado se fundamenta, democrático sí es, en la independencia de poderes, en las compensaciones, precisos y balances que esa independencia da, y los controles, autocontroles que se imponen. Por ejemplo, en materia fiscal, nosotros no hemos tenido en los últimos 15 años trabajo de presupuesto, sino de caja, una caja muy generosa, por cierto, pero que ha servido más para hacer proselitismo externo, de política exterior, sobre todo en el continente, que para resolver los problemas internos. Usted hablaba de algo que es fundamental para que haya república, que es la división de poderes y el balance, el contrapoder. Yo recuerdo desde el caso de la jueza Fiuni en adelante la cantidad de cuestionamientos que hay al Poder Judicial. ¿Hay control de algún tipo judicial a lo que hace el Poder Ejecutivo? Ninguno. Desde la primera acción que tomó el gobierno en el año 99, aún sin aprobarse la Constitución, en el proceso en el cual se estaba reformando la Constitución, una fue tratar de enervar el Congreso que existía en aquel momento, al punto que después de aprobada la Constitución hubo que hacer una nueva elección de legisladores. Yo formaba parte del Congreso y fui elegido para la primera legislatura del 2000 al 2005 a la Asamblea Nacional. Y ya se inició en el 99 lo que se llamó la reestructuración del Poder Judicial, y por vía de decreto prácticamente se eliminaron el 90% de los jueces en ese momento en toda la estructura judicial del país. Se fueron sustituidos por jueces que no cumplían ni con los requisitos ni con el procedimiento establecido, y por tanto son jueces, digamos, no definitivos, sino jueces temporales. Todavía ese Poder Judicial responde de esa manera. Cuando hay decisiones como la jueza Fiuni, absolutamente apegada a la ley y al procedimiento que establece la ley y al principio penal del juicio en libertad para los procesados, pero se trata de un personaje que es contrario al gobierno, se dan situaciones como esa. Chávez decidió, en cadena nacional por cierto, que se detuviera y que se le condenara a 30 años. Todavía está siendo procesada, está detenida en su casa, y sí, así tenemos muchos casos, el caso del comisario Simonovi y otra serie de casos que simplemente fueron ejecutados por la vía de la judicialización de la política. Es decir, se utiliza como instrumento la justicia para precisamente confrontar a la oposición política. El gobierno de Nicolás Maduro acusa a la oposición de querer destituirlo, de que no se espere hasta el 2016, si la memoria no me falla, que es el referéndum revocatorio, y que pretende un golpe de Estado no respetando la última elección. Bueno, eso es un contrasentido. Quien tiene las armas es el gobierno. Quien tiene las armas son los militares. Este es un gobierno militar, como le digo, más de casi 400 militares activos forman parte del gobierno. Si hay un golpe de Estado en marcha, como ellos dicen, o en proceso, es del gobierno. Nosotros no tenemos las armas. Nosotros lo que estamos utilizando son los mecanismos que tenemos dentro de la Constitución y dentro de la legalidad
para protestar frente a los abusos del gobierno y su incompetencia, por supuesto. ¿Cómo cree Ramón que se sale, digamos, frente a estos hechos de violencia, los 40 muertos que usted mencionaba? ¿Cómo cree que se sale? ¿Cuál es la vía democrática de salida? La única manera es que el gobierno ceda en la necesidad de enfrentar los problemas buscándole soluciones consensuadas, que el gobierno además ceda en la reinstitucionalización del país. Si no hay reinstitucionalización, no hay posibilidad de tener confianza en las instituciones y que democráticamente podamos salir de esto. De no ser así, el gobierno, como dice el refrán chino, un sabio puede sentarse en un hormiguero, solo un necio se queda sentado sobre él. Si el gobierno no reconoce que es necesario cambiar de rumbo, que los resultados de sus políticas económicas y sociales han sido un fracaso, que hay en el país un clima de incertidumbre, también de conflictividad, que tiene que resolverse entre todos, está conduciéndonos a un enfrentamiento que no tiene otra salida que la guerra civil o una cuestión de ese tipo. Entre venezolanos y argentinos compartimos un montón de cosas, aparte del afecto, la lengua y demás, compartimos ser uno de los 4 países con más inflación de todo el mundo. ¿Cuánto es la inflación hoy en Venezuela? El año pasado fue 56%, el primer trimestre del año apunta que estaremos sobre el 60% este año. ¿Y qué pasa con el abastecimiento de productos que hemos visto en imágenes? Era complicado. Niveles que van en aumento de un 28%, la última cifra, estoy hablando de cifras oficiales, porque cuando le hablo de inflación de 56%, estoy seguro que algún venezolano dirá que si estoy loco, porque es mucho más. Cuando vamos al mercado todas las semanas se nos incrementan los precios, igual pasa con la escasez de productos no solo alimenticios, sino también la medicina. Es un problema que se ha acentuado mucho en los últimos tiempos, ya roza el 30%. Ramón, ha sido un gusto recibirlo. ¿Van a tener actividades aquí en la Argentina? Cuéntenos para que... Sí, hemos tenido hasta ahora algunas reuniones con políticos de distintos sectores. Hoy tenemos una reunión con think tanks y con algunos amigos de la prensa. Mañana volvemos a tener con algunos sectores también políticos del país, dando nuestra versión, dando nuestra opinión de la situación que estamos viviendo. Otra vez, muchas gracias y a su disposición. A ustedes, muy amable.